tomo esta crítica que comparto de las primeras horas para hablar un poco de lo que sucede después, que es este inicio de una campaña de desinformación que yo, en lo que llevo observando, estudiando las campañas de fake news, la verdad es que nunca había visto algo tan organizado, tan bien planeado y no dudo que bien financiado. Creo que es importante entender el objetivo central de estas campañas de desinformación, en mi opinión, es minar la confianza hacia la respuesta, hacia el Estado mexicano en general, mediante las Fuerzas Armadas, etc. No creo que el objetivo haya sido ni la raja política, ni que no donaran, por ejemplo. Esas son, así como no fue el objetivo principal en la pandemia, por ejemplo, que no se vacunaran los maestros. Esos son daños colaterales de una campaña de fake news, que son bien sabidas que sucede, pero no es el objetivo central. El objetivo central es minar la confianza del Estado mexicano, porque ahí hay una discusión política de fondo. Y creo que lo implementan, y por eso digo que creo que es una campaña muy bien armada y a mí me asusta, lo arman en dos fases. En redes sociales, con esos audios del tal Omar Flores, que vimos que lo diferencian incluso en diferentes redes sociales, el vecino del 401, para los usuarios de WhatsApp, se difunde de manera masiva, muy rápida, etc. Hay otros contenidos de fake news, como el militar corrupto de Aguascalientes en Twitter, que no hay fondos porque se desapareció el Fonden, que se tuvo que aclarar, etc. Un montón de noticias falsas para usuarios un poco distintos como de X. Y paralelamente, esta es la segunda fase que yo identifico en estas campañas de desinformación, son los comunicadores. No voy a hablar de medios de comunicación porque creo que hay diferencias muy importantes en cómo se llevó el tema. Creo que muchos medios lo llevaron de manera ética, otros no. Pero sí ciertos comunicadores con muchísima influencia o generadores de opinión que replicaron muchas de estas noticias falsas con el mismo objetivo, que era minar. Me parece que tienes que dar los nombres. Sí, bueno, pues a ver, si que se hagan responsables de... Creo que, por ejemplo, lo que hizo el editor de Excelsior... Pascal Bertrán del Río. Me pareció muy irresponsable porque le contestan después que es falso y dice, bueno, pero dame las pruebas. En estos momentos, poner un video en ese contexto tenías que haber... Es el video de Aguascalientes, ¿no? Exactamente, me equivoqué. Sí. Se ha hablado, o sea, y digamos, esto es como la réplica, Lore de Mola, Joaquín López Dóriga también replicaron noticias falsas. Que yo creo que todo el mundo nos podemos equivocar, pero creo que sabiendo que las campañas de fake news son tan graves, cualquier comunicador sabemos el impacto que esto tiene y había que rectificar. Y también creo que hay una narrativa más generalizada sobre que no hay Estado y entonces se ignora este dato de que cuántos elementos teníamos en Paulina, guardadas las proporciones porque es muy difícil hacer un comparativo con un fenómeno así, pero había 5.500 elementos y ahorita hay 19.000. Muy bien. ¿No? Y varios datos así. Yo nada más creo que es relevante, con esto cierro, porque nos permite entender, uno, lo que está sucediendo, estos nuevos fenómenos de fake news y el impacto inmediato que tienen. Dos, el objetivo político de esta campaña en específico, que también fue la de la pandemia. Y tres, la respuesta del presidente que politiza, que tengo una hipótesis que la guardo para la siguiente. Denise. Yo lo que quisiera hacer primero en este espacio es convocar y conminar a quienes nos están viendo, a ayudar, a donar, a ir y a hacerse presentes. Me parece lo menos importante en medio de esta catástrofe nacional discutir el fake news. Creo que aquí hay que centrarnos en qué pudo haber hecho el gobierno y qué está haciendo el gobierno. No en las narrativas, no en la politiquería. O sea, hay datos que son ineludibles. El 24 de octubre a las 8:25 de la noche, el presidente de este país puso un tuit en el cual no había un sentido de urgencia, un entendimiento de la emergencia, una estrategia para informar masivamente a la población. No es que el gobierno federal fuera perfecto, no estábamos exigiendo eso, estábamos exigiendo y seguimos exigiendo que haya gobierno. Y estoy de acuerdo en que no se podía prevenir, que fue un fenómeno meteorológico sin precedentes, a una velocidad que dejó impactados a los meteorólogos más avesados, sí. Y la velocidad con la cual pasó de tormenta tropical a huracán, pero lo que sí es, ambas cosas pueden ser ciertas. Esto ocurrió sin precedentes y la respuesta del gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal dejó mucho que desear. El presidente tuiteó, Evelyn Salgado desapareció. Protección Civil, por cierto, que está a cargo de una mujer que no tiene experiencia en el cargo y tiene una, creo que es licenciatura o maestría en historia. Sí. El ejército se paralizó y Acapulco acabó pagando el precio, lo estamos viendo hasta el día de hoy. Es cierto que Otis dejó poco margen de maniobra, pero en ese tiempo pudieron hacerse cosas. ¿Qué pudo haberse hecho? Pudo haberse alertado en cadena nacional, porque desde las 4 o 6 de la tarde ya había información muy específica de la velocidad que estaba adquiriendo esto y que iba a azotar con una fuerza que no habíamos visto las costas de Acapulco. A las 6 de la tarde el centro de huracanes de Miami ya decía y pegó hasta la medianoche. No, y desde las 4 de la mañana, porque me puse a revisar el timeline. Desde las 9. Sí. Y me puse a revisar el timeline desde las 4 de la mañana del 24. Ya el Centro Nacional de Huracanes estaba diciendo, esto ya no es tormenta tropical. Sí, pero ya cuando dijo el de Miami, que era 5, creo que fue a las 6 de la tarde. Exactamente. Y entró a las 12. O sea, es una ventana de 6 horas. Es una ventana de 6 horas en las que tú envías convoyes militares, que supuestamente tienes a muchos militares en la zona, preparas refugios, usas sirenas y alertas para decirle a la población que se resguarde. No vimos coordinación, no vimos una orden del cese total de actividades, que es lo que hubiera tenido sentido. Yo no estoy ni siquiera diciendo que hubiera sido necesaria una evacuación, porque eso hubiera sido poco realista. Bueno. Pero el simple hecho de que no hubiera una capacidad de alertar a la población, que siguieron bailando, cenando, haciendo compras, hasta se inauguró una convención minera. Y esto refleja algo muy serio. Aquí mi colega insiste que estamos tratando de dañar la reputación del Estado. No, al contrario, estamos tratando de señalar el daño que le hace tener al país no tener Estado.
no tener Estado con la capacidad de proveer un teléfono satelital, sobrevolar la zona, coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Y sí, el nuevo programa de desastres naturales tiene el dinero que nos asegura el subsecretario de Estado que existe, pero si ves los niveles de presupuesto dedicados a desastres naturales, y los ha documentado muy bien Juan Ortiz en su cuenta en Twitter, ves recortes brutales a las capacidades operativas de prevención en el sentido de alertar a la población por parte de este Estado que el presidente calificó como un elefante raquítico. Y si tú heredas un elefante reumático, le das vitaminas, le das mejor de comer, no le cortas el tronco y las patas y lo dejas atascado en el lodo. Creo que lo que ha ocurrido en Acapulco señala los costos. Mario Arragada lo dijo en esta mesa alguna vez, que no es el tema no debería ser lo que el gobierno le cuesta al pueblo, sino lo que le cuesta al pueblo no tener gobierno. Y no ha habido gobierno en los últimos días. Ahora se acelera, pero más de una semana después, y hemos visto reportaje tras reportaje, no politizado, no de la oposición, no de gente diciendo que voten por Morena, simplemente plasmando los hechos. Y lo que han plasmado es brutal. No, en este país, que es la 15ª economía del mundo, no deberíamos ver las escenas que hemos estado presenciando. Pablo. Bueno, nada más unas alusiones sobre el complot. No dije que era un complot, es un fenómeno muy bien estudiado de las fake news y sucede en específico en dos escenarios, generalmente en emergencias, y lo vemos en emergencias como la guerra de Israel contra Hamas, etcétera, y en periodos electorales. Lo vimos muy fuerte en Brasil, donde el tribunal incluso puso reglas para sancionar a los medios de comunicación que siguieran con las fake news. Entonces, digo, nada más no es como que me inventé algo, no es un fenómeno mundial bien estudiado. Yo sí, digo, no quiero entrar en ida y vuelta de si hay estado o no hay estado, pero sí, los datos que yo doy de esos 19,000 elementos que están, los 2,000 de bienestar, déjame terminar. Los 3,000 elementos de la CFE, que es una hazaña lo que hizo la CFE. Y que no es nuevo, también lo hizo también muy bien en Paulina, estaba investigando, siempre lo hace bien. Un poco tratando de contestar mi hipótesis de por qué AMLO decide politizar, que hoy creo que en la mañanera además le baja el tono. Creo que esta salida que le da al fideicomiso del Poder Judicial es una salida muy buena para el Estado mexicano, para la sociedad. Creo que la mañana de hoy vale mucho la pena verla como una segunda fase de comunicación. Yo creo que AMLO, independientemente si nos cae bien o mal, es un gran comunicador y entiende perfectamente la comunicación social, y tiene muy bien entendido, estudiado los efectos de las noticias falsas, porque lo vivió en la pandemia, porque conoce este mundo de la comunicación. Y creo que él decide entre inconvenientes, dice, digamos, pienso, obviamente no lo conozco, politizo el tema y logro que los medios, las redes, se retome este tema de, miren, están inventando estas cosas, están haciendo cosas carroñeras, etcétera, politizando, que es una estrategia que él siempre usa, que incomoda a muchos, y que en esta ocasión yo creo que es entendible que haya hecho enojar a mucha gente. Creo que es entendible ver una respuesta politizante del jefe de Estado. Entiendo por qué la gente se puede molestar, pero creo que hay que tratar de entender por qué lo hizo. O sea, yo esa caricatura que se hace de pronto de AMLO de que hace las cosas nada más porque sí, pues no me la creo. Y yo creo que lo hace precisamente porque sabe que en ningún país del mundo, y esto lo podemos, se ha estudiado, se ha podido detener una campaña bien estructurada de fake news en una emergencia de manera eficaz. Y creo que él decide, entre estos dos inconvenientes, dice, bueno, prefiero politizarlo porque él sabe que al politizarlo va a llegar a los medios, se va a seguir hablando, y entonces se puede tomar más tiempo de la televisión, de las redes, para desmentir. 3 respuestas a ti, Renata. En primer lugar, el principal diseminador, el más poderoso y el mejor financiado de fake news en este país es el presidente de la República en la mañanera. Sí, el presidente también disemina fake news, yo he sido víctima de ello. La mañanera es una plataforma desde donde se esparcen mentiras. Tan es así, vean lo que diariamente produce Animal Político, el sabueso, el que se encarga de verificar lo que dice el presidente en la mañanera, lo que dice el INAI de cuántas veces ha pedido información a Presidencia de la República que provea datos sobre lo que se dice en la mañanera, y Presidencia se niega a compartirlos. Se miente sobre el presupuesto, se miente sobre los periodistas, se mintió sobre la pandemia. Esa es su respuesta al fake news. ¿Se está mintiendo ahorita, dirías? Perdóname. Sí. ¿Está mintiendo ahora? Con lo de Acapulco, vaya, eso me refiero. Yo creo que está desplegando una estrategia de comunicación, y en eso te concedo la razón, que a él le conviene, a su partido le conviene, a su gobierno le conviene, al país no le conviene. Segundo lugar, Renata subrayaba, hay 16,000 elementos del ejército en Acapulco. La semana pasada decías que había que desplegar más al ejército porque hay 180,000 elementos, porque era una fuerza subutilizada. ¿Por qué en este momento? No, perdóname, dijiste, es una fuerza subutilizada, hay que utilizarla. Cuestiones, no, es más, ojalá lo podamos volver a poner. Pero si es una fuerza subutilizada y hay que darle algo que hacer, ¿por qué no hay más presencia del ejército? Y no estoy argumentando esto. Bueno, porque están en otros lados. Precisamente, y es algo que argumentaba Jorge Castañeda en un artículo, creo que es muy provocador, pero cierto. ¿En dónde están? Ahora que sí los necesitamos para la emergencia. Es más grande que nunca. Pero porque nunca había... Pero pero espérame, porque tenemos un huracán que devastó la ciudad. Nunca habíamos visto algo así. Si había justificación para usar al ejército, y no me refiero en términos de seguridad pública, sino en cómo enfrentar una emergencia, este era el momento para usarlo. Y tercero, respondo a tu justificación del presidente polarizador frente a la pandemia. ¿Por qué le molesta a los ciudadanos que el presidente reaccione así? Porque está defendiendo a su partido, a su gobierno y a su movimiento, y está diciendo, quienes critiquen todos son buitres y carroñeros.
Eso es lo que dijo el presidente. En los primeros 10 minutos es lo que dijo el presidente cuando... A la crítica. No, es una caricaturización. Lo dijo los buitres, los conservadores, los que siempre nos atacan, cuando quienes estamos exigiendo mejor respuesta del gobierno. Estamos haciéndolo porque es un derecho ciudadano. Y esa crítica que él hace a la lentitud, que hacía antes a la lentitud gubernamental, pues debería aplicársela a sí mismo. Él así criticaba a Peña Nieto y a presidentes anteriores. Pero no se va a poner en plan autocrítico. Seamos congruentes. Bueno, es entre estar en la oposición y estar claro, pero está descalificando la exigencia ciudadana que él mismo alebrestaba cuando estaba en la oposición. Y a ver, la politización que a él le conviene, la polarización que a él le conviene, no le conviene al pueblo de Acapulco y no le conviene a la ciudadanía. Y lo digo porque el pésimo ejemplo comparar Acapulco con Katrina y pésimo ejemplo comparar Puerto Rico con lo que está sucediendo en México en términos de la respuesta, porque precisamente esos dos ejemplos son los que produjeron las peores críticas a los presidentes estadounidenses por incompetencia, indolencia, por haber politizado. O sea, los malos manejos, la politización intensifican los daños, obstruyen la ayuda, incrementan el número de muertos y profundizan el dolor. O sea, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador hoy es lo que hizo Bush con Katrina. Y ve lo que le costó. En términos de reacción, por supuesto. Creo que aquí dijo algo muy importante Javier Tello el lunes. Miren, amigos, en ese tremendo encontronazo entre Renata Turner y Turrent, y estos chayoteros, creo que dice más que 1000 palabras. La realidad es que están aferrados en decir que el gobierno, que el presidente AMLO, está polarizando toda la información referente a lo que pasó en Guerrero. Y nos hemos dado cuenta por redes sociales que no ha sido verdad. ¿Por qué no se atreven a decir las situaciones que han pasado con TV Azteca? Son medios de comunicación, sí, definitivamente, son colegas, se puede decir, pero ha existido una desinformación muy grande que Denise Dresser la está protegiendo. A tal grado que dice, el presidente sigue polarizando, pero Renata le dice, es que hay alguien detrás de todos ellos impulsando hasta con recurso económico para intentar dejar mal al presidente y hacerle creer a la nación que no hizo un buen trabajo, que no tuvo un tiempo de respuesta óptimo. A este grado, amigos, llega la desesperación, pero vemos cómo ponen en su lugar a estos dos chayoteros que merecido ya se lo tenían. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido, apóyanos suscribiéndote al canal y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste y te agradezco mucho que me hayas dedicado unos minutos. Nos estamos viendo en una nueva transmisión y recuerden, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.